López, comentanos novedades sobre los asaltacajeros. Adelante. Bueno, lo último es que abandonaron el vehículo utilizado para el atraco aquí en lo que sería el estacionamiento que está al costado de la capilla del Instituto de Previsión Social, en una zona bastante estratégica, porque como verás ahí en ese sector no hay cámaras de circuito cerrado y no sería el primer vehículo utilizado por criminales que se abandona aquí en este estacionamiento del Instituto de Previsión Social a un costado de lo que sería el albergue. Aquí dejan los funcionarios, dejan también la gente sus vehículos y no llamó la atención el abandono de este Hyundai. Dale, Blanca, ampliamos en otro contacto, podemos apreciar en imagen entonces el vehículo que en el transcurso de esta madrugada utilizaron los asaltacajeros en zona de Villamorra. Hasta luego. Don Julián lo perdió absolutamente todo. Apela al buen corazón de la ciudadanía. Abrir la mantener la gama cocina o puede veces de bola de juego a las ya ramana se cielo raso de tabla inte y venden ya pero ni por malas uno. Una vivienda totalmente en ruinas y una hamaca. Es con lo que se quedó el señor Julián González después de que las llamas le quitaran todo. Primero la cemento voy a salvar la cega, rábamos no la capa. En un rato, a ver con la mala. Se agarraba ya a Mateo Perla. Casi los rasos de Maramateo y de pino. De pino. Una tablita. Apoña por un lado tratado yupilan de eso. Yo yupilan ya corremos. Pero la agarraba se peamos. Cuando hemos ahí con nada, mano me enseña la que me llama. Puta cero. De más no yo fui muy grande de caí no me. No yo se muévete. Para disparamos a otro lado. El suboficial Pablo Amarilla fue gravemente herido anoche durante un procedimiento en Capitán Vado. Este es el ambiente poco después de haber sido baleado. Y quiero que la congelemos en un momento dado sobre esos tiros que están a la altura del vidrio delantero, del parabrisas delantero, lado conductor. El suboficial acusa al menos, ahí está, 5 impactos de bala. Y fíjense, además de los otros impactos alrededor de este vehículo, estos son los principales, los que logran traspasar la estructura del vehículo y terminar hiriéndolo, algunos de refilón en la cabeza, otros en diversas partes del cuerpo, en el hombro, así también en otros sectores que evidentemente hacen que su situación sea grave. Esta mañana fue trasladado hasta el Hospital Rigoberto Caballero. Según el último reporte, dentro de la gravedad del caso, su cuadro es estable y deberá ser sometido a una cirugía en las próximas horas, más que nada para detener esa hemorragia interna causada por las balas asesinas de los narcotraficantes. Que a propósito de narcotraficantes, él es un efectivo de la Policía Nacional,
destinado a la unidad de antinarcóticos. Estaba haciendo un trabajo de inteligencia en la colonia Chacoí de Capitán Vado cuando fue atacado por un grupo que se vio aparentemente intimidado por ese trabajo de vigilancia. Yukaman te hango y ande sheja tiro y con hacia coibe tan se cadera la moca pura y moya se estaba desplazando por un camino vecinal y ahí fue que fue sorprendido por dos personas que venían a bordo de una motocicleta y uno de ellos efectuó los disparos hacia la humanidad de nuestro camarada. En estos momentos están trabajando en tratar de identificar a él o los supuestos autores. Bueno, tenemos informaciones, los cuales está siendo ya ahora procesado y el grupo de reacción que ya está en la zona. ¿Estaba con otra persona, comisario? Aparentemente se encontraría con otra persona. En cuanto a su estado de salud general, él mismo llegó consciente, estaba hablando, llegó a comunicarse con los camaradas. Bueno, él hablaba prácticamente hasta la zona de Mambay y ahí prácticamente ya vino, entró, es fuerte, es una persona sana y según los médicos sus signos vitales están bastante buenos. Es crítico entonces la situación aparentemente por la herida recibida en este caso. Y bueno, no sabría decir la situación real, pero según los médicos que llegó con signos vitales bastante buenos como para ser intervenido. Yukaman te hango y ande sheja tiro y con hacia coibe tan se cadera la. Bueno, esto pasaba en las inmediaciones de la comisaría cuarta de la ciudad de Capitán Vado. Rápidamente ustedes pueden notar que cuando la persona que está grabando la imagen del vehículo de fondo se escucha un intercambio de disparos. Y sí, y es que la policía inició una persecución, eran 3 aparentemente, iban a bordo de un automóvil y en ese afán de querer detenerlos se producía un intercambio de disparos. También se intentó ingresar a una vivienda anoche porque se pensaba que los delincuentes permanecían ocultos en esa casa. Sin embargo, esa nada tenía que ver, sino al contrario, fue solo utilizada como ruta de escape de los sicarios que escaparon, aparentemente serían marihuaneros de la zona. El sábado último fue detenido uno de los integrantes de la banda que hizo estallar un cajero automático en la semana pasada en zona de Fernando de la Mora. Tenía varios antecedentes penales. Así era detenido Odilio Domínguez Márquez, prófugo de la justicia por evadirse de la penitenciaría. Personal del Departamento contra el Crimen Organizado lo localizó en la zona de J. Augusto Saldívar. Allí se confirmó que también formaría parte de la banda que hizo estallar el cajero automático ubicado sobre Acceso Sur. Es un delincuente muy peligroso, un asaltabancos. Ya se había fugado en 2 ocasiones de las penitenciarías, una de Misiones y otra de Coronel Oviedo, iniciado dentro de la facción del primer comando capital PCC, que sería parte de los 3 tentativas de asalto a los cajeros de Lambaré, San Lorenzo, como también de Cordillera, y el último ya perpetrado utilizando dinamitas en gel. Encontramos documentos de víctimas de vehículos que fueron utilizados en los casos anteriores. En el vehículo incautado el sábado último encontramos en la parte trasera las manchas
de las tintas utilizadas en los diferentes cajeros. Para nosotros no hay dudas que se ha utilizado este vehículo para el rescate de los autores de ese hecho en el Banco Familiar de la ciudad de Ñemby. Especialista en manejo de dinamitas, especialista en robos de vehículos. En las evidencias mismas vamos a encontrar de que él tenía un manojo de llave maestra para levantar o para robar los vehículos que se encuentran en la calle de su interés para la comisión de los hechos. El prófugo ya fue puesto a disposición de las autoridades del Ministerio de Justicia, derivado inicialmente a judiciales de la Policía Nacional y de ser trasladado a un centro penitenciario. No se puede descartar que se fugue nuevamente. Él mismo sería el primer detenido vinculado con esta banda de arranca y explota cajeros. Se llegan en el lugar con un dispositivo de activación de explosivo con uso de gas. Colocaron al cajero, dieron una activación a una cierta distancia, en el cual esto sufrió los daños del ATM y parte de la estructura de la entrada de esta agencia bancaria. Fueron activados los dispositivos de entintado que se encontraban en el interior del ATM y fueron sustraídos las bandejas que se encontraban en el interior del cajero. Villamorra es una de las zonas consideradas más seguras de Asunción, pero eso no fue impedimento para que los asaltacajeros volvieran a golpear a Raúl. Es así, en la zona céntrica de Villamorra, en una calle paralela de Mariscal López, estamos hablando de Guido Hispano. Allí fue donde llegaron estos delincuentes, 3 aparentemente a bordo de un vehículo que posteriormente abandonaron. Utilizaron explosivos de gas. No es el gas tradicional el que conocemos, sino que un gas totalmente inflamable, muy rápido se inflama. En este caso, este gas que utilizaron especialmente para realizar este tipo de actos ilícitos. Explosionaron el cajero totalmente destrozado y también parte de lo que es esta entidad bancaria. Se llevaron de las gavetas dineros en efectivo, tanto guaraníes y también dólares de todas las denominaciones. Dólares desde 20, 50 y 100 y guaraníes 20, 50 y 100 también. De esa manera se alzaron estos delincuentes. Vamos a escuchar lo que decía primeramente el subcomisario Rojas. Estos delincuentes se llegan en el lugar con un dispositivo de activación de explosivo con uso de gas, unos ductos a la cual colocaron al cajero, dieron una activación a una cierta distancia, en el cual esto sufrió los daños del ATM y parte de la estructura de la entrada de esta agencia bancaria. Fueron activados los dispositivos de entintado que se encontraban en el interior del ATM y fueron sustraídos las bandejas que se encontraban en el interior del cajero. El ATM en sí no se llevaron solamente las cajas. Sí, llevaron los cassettes en el cual almacenan los billetes. Pero con los rastros que se encuentran en el lugar evidencian claramente que hubo una activación de entintado. Cada cajero tiene 4 cassettes almacenados en el interior y esos 4 fueron sustraídos posterior al atentado. Ahora, Raúl, el hecho de que hayan llevado las bandejas o los cassettes, como estaban mencionando la gente de la policía, ¿hay presunción de que toda esta cantidad de billetes fue entintado o probablemente algo hayan salvado? Todos los billetes, al menos en un 20%, se ha entintado. Ya hicieron la prueba desde el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Ellos son los autorizados en poder verificar cada uno de los ATM que existen en el país y es por eso que tomaron información y también intervención en este hecho de la explosión del cajero. Hicieron la prueba también con otros químicos a ver si se puede o no borrar efectivamente y Catupo y Purú o no los billetes que se estuvieron sacando de este cajero automático. Y el comisario Pisani, quien conversó con nosotros, aseguraba que no se puede, por lo menos va a haber un rastro del billete entintado. Los billetes, una vez activado el sistema entintado, quedan totalmente inutilizados. Eso produce manchas en los billetes que son
ya inamovibles, ¿verdad? Una vez que se intente remover, esto dañarían totalmente el billete. No lo van a poder hacer, igual si utilizan algún producto químico como para borrar. Sí, durante el proceso de registro de los dispositivos nosotros sometemos a distintas pruebas, ¿verdad? Eso se hace en un ensayo laboratorial, entonces quedaría rastros de ese intento, por lo tanto dañarían ese billete. ¿Sí va a quedar algún rastro? Sí o sí va a quedar algún rastro de intento de remover esa tinta que, conforme a las pruebas realizadas, queda impregnada por el papel y es casi prácticamente inamovible esa tinta. Cuando se activa el entintado, ¿todos los billetes tienen en un porcentaje de cuánto hablamos? Sí, el mínimo es el 20%, ¿verdad? Conforme a las pruebas que nosotros realizamos, los ensayos que realizamos, es mínimo el 20% del contacto de la tinta. Cada cassette contenedor de billetes posee el dispositivo entintado de billetes anti-hurto. ¿Se tiene una estimación de la cantidad de billetes que se encontraba dentro de este cajero, Raúl, monto aproximado? Todavía no se tiene ese monto, pero según lo que nos decía el comisario Pisani, es que las gavetas tienen lugar para 900 millones de guaraníes, si son todos billetes de 100.000 guaraníes, pero teniendo en consideración de que tienen billetes de 20.000, 50.000 y 100.000 guaraníes, rondarían entre 500 millones a 600 millones aproximadamente lo que tenía este cajero, según cuando lo hayan cargado. Y también los billetes en dólares que hacías mención, entonces podría considerarse una suma bastante importante, Raúl. Gracias por estos detalles, estamos atentos a las novedades. Y de Raúl vamos a Blanca, porque no muy lejos de la zona, los asaltantes terminaron abandonando la camioneta en una zona donde quizá, Blanca, no hay mucho control. Evidentemente no lo hay, no va a ser el primer vehículo abandonado o robado aquí del estacionamiento del IPS. Y el vehículo fue abandonado alrededor de las 9 de la mañana, según los reportes que estamos teniendo. En este momento acaba de llegar, la fiscal Sonia Mora y ya se va a proceder a la apertura del vehículo. No se podía hacer hasta tanto llegue la gente del Ministerio Público. Este es el momento en que van a preparar el dispositivo para la apertura. Se va a colocar ya nuestro compañero para verificar el momento en que tenemos que alejarnos. Nos están pidiendo alejarnos un poquito por seguridad. Hay un antes y un después de los secuestros, en donde se utilizó explosivos que eran una suerte de cazabobos para la persona que iba a hacer la apertura. Recuerden, por eso es que se sigue necesariamente este tipo de protocolos. Pero ya para hablar sobre lo que es la continuidad de esta investigación, mientras el personal especializado de la FOPE realiza la apertura control, ¿cómo diríamos, comisario Espinosa, director de investigación de hechos punibles? Esta apertura, ¿cómo se llamaría a la tarea que van a hacer? Y bueno, el protocolo de la seguridad que pueda abrir un vehículo abandonado. En caso de que, justamente por la experiencia mismo que estaba mencionando, de que los investigadores, que una vez que ellos aseguran de que no hay artefacto que pueda dañar la integridad física del segundo equipo que va a entrar, que son la gente criminalística, que van a hacer su trabajo técnico. Ese es el primer paso. Sí, van a verificar si está todo asegurado, todo liberado, entonces la gente criminalística hace lo suyo. Una vez levantadas las evidencias, eso se labra acta, firmamos todos los componentes a los efectos de documentar e informar al Ministerio Público para utilizar como evidencia lo que nosotros encontramos adentro. Bueno, el can antiexplosivo está oliendo en estos momentos, compañeros, para confirmar que no haya restos de pólvora, de algún tipo de explosivos, y de esa manera proceder ya a una apertura controlada de este vehículo. El can de la agrupación de canes de
de la FOPE el que está haciendo la tarea, ahí ya está verificando el personal antiexplosivista para hacer la apertura. Sobre todo, y me extiendo un poquito en esto, porque utilizaron un explosivo bastante llamativo. Exacto. En instante vamos a hablar porque podría ser una banda que ya cometió otros hechos años anteriores. Exacto, Blanca, enseguida vamos a volver contigo, también saber del vehículo si fue robado recientemente y otras novedades que surjan en el predio del Instituto de Previsión Social. Gracias. Hace un año que me diagnosticaron el cáncer de mama. Cuando llegué del hospital, llegué a mi casa y comencé a hablar con la Virgencita. El momento que me dijo, Paulina, tu resultado de cirugía, desapareció tu cáncer. Gracias a Dios y la Virgencita, mucho que agradecer. Enseguida los detalles de esta tocante como reflexiva historia. Ahora hasta tribunales, lo que hasta hace poco parecía imposible. Erico Galeano fue trasladado al retén de la Guardia de los tribunales esposado. ¿Cuál es la determinación de fondo? Contanos, Juan Carlos. ¿Qué tal, Roberto? Saludo para vos, para los compañeros y los televidentes de IDM. Y prisión domiciliaria, arresto domiciliario para el senador Erico Galeano. Él tiene que ir a quedarse en su casa, en su residencia en la ciudad de Capiatá, todos los días, excepto los miércoles, que tiene un permiso especial para ir hasta el Parlamento. De 5 a 20 horas él puede ir hasta la sede del Congreso para trabajar. Es lo que decía el juez Gustavo Amarilla. Pero primero vamos a ver el momento en el que ingresaba Erico Galeano a la zona del cuarto piso, aquí de la Torre Norte del Palacio de Justicia. Él se mostraba bastante afable, conversó con nosotros un momento, dijo que en ningún instante él pretendía volver a chicanear o de algún modo evitar esta audiencia. Vamos a escuchar lo que decía Erico Galeano a su llegada. Ustedes como investigadores deberían mirar la carpeta fiscal también, como está actualmente. ¿Se mantiene el pedido de prisión preventiva? Yo no puedo hablar por los fiscales. Pero hay una insistencia con relación a eso. ¿Sería como para sacarle del Senado, no, senador? Es una cuestión que se va a dilucidar por el camino. Hoy no van a evadir nada, no van a presentar ningún recurso para suspender. En realidad, cuando uno se va a un médico, hacer lo que el médico le dice, ¿verdad? En este caso, yo hago lo que dice mi abogado. Doctor, ¿no hay ningún planteamiento para suspensión? No, ¿Y el pedido de la Fiscalía se mantiene en prisión preventiva? Y eso vamos a ver en el momento, tengo entendido que sí, en el momento de la audiencia vamos a debatir y vamos a plantear lo que corresponda en derecho y después de la audiencia vamos a explicar todo. ¿Va a salir limpio todo esto? Esperemos que todo salga bien. Dios mediante. No, nada en absoluto. Por eso les digo que ustedes son investigadores también. Vean la carpeta fiscal actualmente cómo está para ver si hay asociación criminal o enriquecimiento o lavado de activos. Investiguen. ¿Habló de persecución política por parte de quién? Me ratifico en eso, en todo lo que había hablado. ¿Por parte de quién sería la persecución? Ustedes ya saben tienen nombre y apellido. Bueno, siempre espinoso pasillo tribunalicio para muchos. Juan Carlos, ¿y qué es lo que sostuvo el magistrado Amarilla Arnica en su determinación? Él explicaba algo que llamó bastante la atención, que tiene que ver con la postura del fiscal Néstor Coronel. Ustedes recordarán que Erico Galeano fue imputado en mayo de este año por Demi Yumpak y Silvio Corbetta, y ambos habían solicitado la prisión preventiva del senador por obstrucción a la investigación y también peligro de fuga. Finalmente, el fiscal Néstor Coronel, a quien le quedó la causa luego de la recusación de aquellos dos, finalmente pidió el arresto domiciliario. Fue el propio fiscal el que solicitó el arresto domiciliario, ya que la defensa había pedido libertad ambulatoria, digo bien, pero finalmente el juez se decantó al pedido de la fiscalía. Arresto finalmente no. ¿Qué? ¿Se cayó? No, eche todo, no.
sobre la base de ofrecimiento de fianzas reales, 2 inmuebles importantes de propiedad de sus hijas biológicas que están presentes acá, por valor de 10.000 millones de guaraníes, ambas, sumadas las dos, ¿verdad? El Ministerio Público, ante esa posición, señaló de que se rectificaba del pedido de prisión preventiva, o se allanaba, como quieran llamarla, a la pretensión, pero en lo que hace a arresto domiciliario, no de libertad ambulatoria. Señaló el fiscal interviniente que revisada la investigación, la misma avanzó mucho, ya están a 4 meses de que se inició ella, faltan 2 meses más. Dijo el fiscal coronel que las diligencias están bastante desarrolladas y que en esa inteligencia para el Ministerio Público ese inicial peligro de fuga y de obstrucción se ha desvanecido. En ese sentido, el fiscal se allanó exclusivamente a la figura del arresto domiciliario, aceptando las fianzas reales ofrecidas sobre la base de que son inmuebles de mucho valor, libre de gravámenes, con tasaciones, ¿verdad? Y bueno, en esa circunstancia, cuando el propio Ministerio Público titular de la acción me está diciendo de que ellos sostienen que no hay peligro de fuga y de obstrucción. Bueno, se puede deducir, Juan Carlos, que lo que sugiere el juez es que la defensa de Erico Galeano encontró un fiscal a la medida. Es lo que llama la atención realmente. Decían un fiscal que vaya de acuerdo a las pretensiones de Erico Galeano, porque tampoco puso ninguna objeción cuando solicitaron de que vaya los miércoles a sesionar. El fiscal dijo que no tenía absolutamente ningún problema, aceptó las fianzas reales que presentó la defensa de 10.000 millones de guaraníes, que son propiedades de las hijas biológicas, decía el abogado Cáceres. Con respecto a una de las propiedades, 6.000 millones, la otra propiedad, 4.000 millones. Él fue llevado hasta el retén esposado, ya posteriormente salió por uno de los pasillos del Palacio de Justicia, ya fue enviado rumbo a su residencia en Capiatá, en donde a partir de ahora debe guardar arresto domiciliario. Bueno, es uno de los tantos políticos que en los últimos años finalmente se retiran de esta manera, sea rumbo a Tacumbú, a la agrupación especializada, en su caso a Capiatá, su residencia. Pero, Juan Carlos, más allá de lo que podría a futuro significar una condena, una sentencia, esa foto finalmente para alguien de mucho predicamento, esos registros fílmicos sin dudas erosionan y mucho en cuanto a lo que hace a la imagen pública. Dale, hasta otro momento, buen trabajo. Y este conductor se pegó el susto de su vida, se salvó de milagro. Vean ustedes lo que pasaba ahí sobre la ruta 6 en Itapúa. De la mañana, personal de la comisaría 76 Pirapó, kilómetro 13, comunicaron el incendio total de una camioneta ocurrido siendo las 06:30 horas aproximadamente sobre la ruta número 7 de esa localidad, donde estuvo involucrado la camioneta de la marca Chevrolet modelo Montana color blanco, que se encontraba guiado por su propietario, el señor Epifanio Jiménez Rodas, paraguayo mayor de edad, domiciliado en el distrito de Capitán Mesa. Personal de la comisaría tuvieron conocimiento del hecho a raíz de una llamada telefónica, por lo que acudieron al lugar, encontrando ya la camioneta totalmente incinerada. Así también se convocó en el lugar a cuerpo de bomberos voluntarios, quienes se hicieron presentes en el lugar y lograron sofocar el incendio. Así pudo dialogar con el propietario, quien dio su manifestación de que presuntamente la causa del incendio sería por un cortocircuito. Ya nada pudo hacer para salvar su vehículo, pero él sí salió ileso. Asimismo, lamentablemente ya no se pudo hacer nada por su vehículo, pero él mismo salió ileso del percance.
Azapúa nos vamos a ir a San Lorenzo, donde se daba una situación también calcada. Los testigos se quedaron con la boca abierta. ¿Por qué? Porque durante varias cuadras este vehículo circuló ardiendo en llamas. Al parecer la causa habría sido una pérdida de combustible. Igualmente muchos mecánicos advierten que con las altas temperaturas hay que tener ciertos cuidados, sobre todo en cuanto a la prevención, al mantenimiento de nuestros vehículos. También en este lugar tuvieron que llegar los bomberos voluntarios que ya apagaron las últimas llamas y quedó inservible. Blanca, mostranos, al final se pudo abrir el vehículo de los asaltacajeros, ¿no? Se abrió, faltaría solamente el cartel del banco y ya estaría todo el cajero aquí adentro. Ya vemos los contenedores de los cassettes, que son los en donde contiene el dinero, y también vemos un balde del tipo que utilizan en albañilería con clavos Miguelito, pero de tamaño gigantesco. Son los clavos Miguelitos que ellos estaban preparando. Vemos 1, 2, 3, 4 contenedores de la caja. La caja vemos rota, una que es la que está más arriba y otra que está abajo, porque la primera que tenemos no está abierta. Blanca. ¿Qué es eso? Una precisión nada más. Sí. Estos cajeros solamente operan con billetes de denominación guaraní, no en dólares, ¿no? Te confirmo en un segundo. ¿Los dos? Solamente guaraníes tenía este cajero, comisario. Solamente guaraníes tenía. Creo que ahí en la evidencia hay billetes de dólar. Hay dólar. Se encontró de lo que salió. Comisario, ahí está. nos decía que un dato muy importante, vamos para acá, comisario, que podría tratarse de una banda que estaría operando desde la penitenciaría, comisario. Y bueno, hablamos de la hipótesis de que el año pasado, febrero, marzo, se explosionaron 2 cajeros automáticos en la zona de Fernando de la Mora, entre Yaliza, específicamente estacionamiento del supermercado Real. En aquella oportunidad hemos identificado a un grupo criminal internacional que se trataba de varios chilenos que utilizaban, según las informaciones luego recibidas por el Departamento Criminalizado a cargo en aquel entonces el comisario Pedro Lesme. Se hizo una conexión y ellos dieron un dato importante. Hemos identificado a esa gente, tiene orden de captura internacional y ya también con orden de captura internacional del vecino país que es Brasil, que el sistema de explosión de cajero automático utilizando un tipo de gas metano, según las explicaciones de los técnicos, los especialistas en el área, de que ese gas no quema los billetes. Entonces, ese es el sistema que ellos estaban utilizando y eran profesionales en esa área de explosionar cajero con ese químico. Allá veo un billete destrozado de $1, de $100, ¿no, verdad? Sí. $20. Esa es la bandeja que tenía los billetes de dólares. Ahora, la pregunta, Blanca, si es que el entintado no anula estos billetes, ¿por qué ellos insisten? Porque ellos evidentemente parten de la premisa que se va a disparar la mecánica. Y si ya es un delito transnacional, no se puede insistir en que igual estos billetes podrían usarlos, sea en Chile, en la Argentina, porque dispara también la alarma para todo lo que significa fuerzas de seguridad y finalmente se tendría que evitar con esta estrategia, pero no lo hacen. Claro, la otra hipótesis es que se utilice para fabricar billetes porque la textura sigue siendo la textura del papel moneda y puede servir para fabricar nuevos billetes, porque acá lo que nos está llamando la atención poderosamente es que las cajas están rotas.
Claro. Eso quiere decir que sacaron los billetes. ¿Se podría tratar, comisario, de la intención de utilizar para falsificar billetes? Porque así no tiene validez de circulación. Bueno, esa pregunta me gustaría derivarlo al especialista en esa área, que es el comisario Pisani, que te va a hablar técnicamente, Blanca. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá, que sí, esta gente utilizando este vehículo, ahí se ven a simple vista las evidencias. Y como le digo, Pisani en un momento cuando se libera ahí va a dar una explicación más técnica porque es su área. Bueno, tenemos el circuito de cómo operaron y podemos hablar que es la misma banda que estuvo en el último caso de Banco Familiar sobre Acceso Sur, el mismo modo operandi. Ya estamos viendo, Blanca. Y en aquel momento también usaban explosivos, una prestancia para hacer el trabajo, entre comillas, y ahí se ve que tienen un sistema que parece que hay billetes que parece que inflan, o por lo menos le dan una suerte de aire, una presión. Ese ya era con ese mismo tipo de explosivos. Sí, sí. Eso es lo que manifiestan los peritos, que en aquel entonces tampoco hubo resto de pólvora. O sea que podemos hablar de que se utilizó el mismo mecanismo, la misma forma que se explosionó el cajero el día de la fecha. Vacío está el cassette. Cassette se le llama. Sí, el cassette que aloja los billetes, que una vez introducidos los códigos, aloja automáticamente el monto solicitado. Y totalmente. Bueno, ahí parece que quedó un poco de dinero. Sí. Algunos otros billetes. Y ya invité. Pero eso sería de guaraníes. San Roque. Sí, no son Franklin. Sí, San Roque. Son... No son Franklin. Son San Roque lo que están encontrando, que quedaron trabados en la boca de servicio del cassette para ir a la parte externa del ATM. 400. Algo que me llama la atención es aquella cosa que está, es tipo que utilizan para cubrir, parece, para la explosión. No, aquel es el banner de los grupos de criminalística. Que una vez verificado todo, van a poner para hacer una fotografía de lo extraído del interior del vehículo. Preocupante es, Roberto, que no hay muchos billetes y también hay billetes que no están entintados y están destrozados. Ahí vemos. Sí, ahí Blanca, aparte un billete que no tiene mancha, pero está totalmente curvicado, quizá por la presión, como había dicho, introducido al cajero y una vez dándole una chispa con la fuerza hace que explosione el cajero. Para algo han de servir estos fajos, Blanca. Estamos haciendo un rápido recuento acá con Rodi. 2 veces intentaron con esos cabos y no pudieron. Después ahí en zona de Fernando, otro hecho se dio en el interior y ahora este sería el quinto, ¿no? En muy poco tiempo. Evidentemente que para algo usan. Séptimo. A la pucha. Y sí. Séptimo en Asunción y Central, porque si sumamos los hechos que ocurrieron meses atrás, el primero en donde parte de la banda fue detenida en Cedrales, a ese hecho le siguió otro otra vez en la zona también de Alto Paraná. Luego ya se trasladaron a Capital y Central, luego fueron a Cordillera y este tendría conexión también con el detenido ayer, rapidito, comisario, el detenido ayer de crimen organizado, mejor dicho, que fue detenido el sábado, que también formaría parte de esta banda porque se encontró un camión, una van con el entintado. Él quiso huir y era un especialista justamente en explosivos que se fugó 2 veces de la penitenciaría, miembro del PCC. Ahí parece que se encontró más plata. No se encontró más dinero. O sea, evidentemente les sirve esos billetes. Sí. Y eso que decía es una hipótesis muy valedera. A lo mejor borran, no sé, someten a otro proceso y después se reimprimen y de paso lo que se aprovecha es la textura, el papel con todo el mecanismo de seguridad, Rolando. Y hay que ver si el 100% estaba entintado. Sí. De cada fajo que le sobre la mitad nomás podríamos, pero suponemos que inteligencia policial va a trabajar ya sobre eso. Adelante. Se lanza una alerta en estos momentos. Sí. La persona que se ha encontrado con un billete entintado puede meterse en proceso. Y nos gustaría a nosotros, los componentes de la Policía Nacional, dar estas recomendaciones. Si hay gente que hacen sus quehaceres, sus ventas, puedan tener ese cuidado a los efectos de que sea
que no se le meta el billete entintado que posteriormente ese va a ser investigado de dónde provino. Entonces, por seguridad, favor no agarrar billetes entintados en estos momentos que estén que pueda pertenecer a este grupo criminal que explosionó el cajero el día de la fecha y el anterior. Bueno, hoy va a haber una persona feliz que recupera su Hyundai porque aparentemente se robó hace pocos días este Hyundai. Ya están tratando que es el mismo que aparece en los otros registros fílmicos, Blanca, ¿no? Da la impresión. Es el mismo, es el mismo, por lo menos parece el de uno de los hechos en que nos llamaba la atención porque no tiene la fortaleza de este vehículo como para poder estirar. Por eso es que quizás esta vez utilizaron el explosivo, porque el sistema de fundación del cajero tiene sus requisitos. Blanca, gracias al comisario, a vos también, muy buen trabajo. Hasta otro momento. Hasta luego. Esta información nos lleva hasta Coronel Oviedo y es bastante triste porque vamos a hablar de Gustavo, quien tenía apenas 29 años. Con mucho sacrificio, Gustavo logró convertirse en ingeniero industrial y no hace mucho tiempo había adquirido una propiedad donde construyó su casa y se mudó allí junto a su pareja. También tenía una camioneta que vendió, hizo un poco de plata y eso llegó a depositar en una entidad bancaria. Pero ¿qué pasó en las últimas horas? Alguien que probablemente sabía que hizo esta transacción llegó o dio la información y dos personas llegaron hasta su casa. ¿Qué hicieron? Bajaron la llave y dejaron a oscuras totalmente la casa. Y una vez que ingresaron ya directamente efectuaron disparos pensando que allí había dinero. Inmediatamente él fue herido con un proyectil. Pedían la plata en todo momento, ellos le decían que no había plata y luego le dispararon nuevamente. Finalmente llevaron solamente 600.000 guaraníes que estaban en la cartera de su esposa y un aparato celular. Me lleva una vida muy difícil, ¿verdad? Porque la inseguridad es muy grande ahora en nuestro país. Ojalá que nuestras autoridades tomen carta en el asunto, ¿verdad? Y no sé cómo explicar estas cosas que no está sucediendo. Justo su hijo venía abriéndose paso en la vida, con casa propia, pareja, título universitario, trabajando, progresando. Sí, él se recibió, una persona muy preparada, se recibió de ingeniero industrial y desde que se recibió está con la empresa 8A, con el ingeniero Platengil. Y una persona muy servicial, acá la gente le conoce, ¿verdad? Y ahora se concubinó, ¿verdad? Y hace poco se mudó en su casa, ¿verdad? Recién estaba comenzando a construir su casita, ¿verdad? Y ahora hace una semana que vendió su camioneta y seguramente la gente, o sea que la persona que le asaltó sabe que él vendió su camioneta y que tenía, a lo mejor ellos pensaron que tenía dinero consigo, ¿verdad? Pero no es así. Esa es la sospecha. Y esa es la sospecha. También habló su hermana, desconsolada, ella pidió justicia y también que de alguna manera se pueda capturar a los responsables. Hace tengo cuajero caruño un día y que hoy venga y se nos diga, vamos, no con las hermanos, ¿verdad? Vivimos en pura inseguridad y no da gusto. Cada uno voy a guerrear todo el día ya, tipo de arriba, y de vida, ver tanto esfuerzo, ¿verdad? Y duele, yo lo único que pido es justicia, que no se quede así esto. Pecho y coja y llorar, de puta ya va a ver y come porque así. Porque esto no es solo ahora, esto es para siempre. Se llama Isabel y me las hermanas. Nunca más le voy a ver, nunca más voy a escuchar su voz. Y duele mucho eso. Yo lo único que quiero es que se haga justicia. ¿Cuántos integrantes son? Dos. ¿Dos? Dos nomás. ¿Tu único hermano? Mi único hermano. Golpea mucho. ¿Cómo está tu mamá? Mi mamá está destrozada. Porque mi hermano nunca, ni no llega, ya picha pendejo. Abre las hermanos de ahí. Y duele mucho. Solíamos compartir acá cerquita una canchita sintética. Sí, así es. Le gustaba mucho jugar, trabajar, planificaba todo. Todo.
Inclusive yo tengo mi hijo y prácticamente él cumplía el papel de papá con él. Porque un bollere como si fuese su hijo, un bollere es eso. Porque él todavía no tiene hijo. Todavía no Estaba tiene. planificando. Ahí está el relato de Mariela, hermana de Gustavo. ¿Y qué dice la policía? ¿Qué hay con relación a los sospechosos? Ya levantaron algunos indicios y están trabajando sobre eso. Todavía no pudieron hablar muy bien con la familia porque ellos están consternados, obviamente, por todo lo ocurrido. Pero esto es lo que decía uno de los intervinientes con relación a la investigación. El sujeto que ingresó específicamente en el dormitorio en todo momento había solicitado dinero en la cual él solamente pudo apoderarse de una cierta cantidad de uso diario de la pareja que estaba en el interior de la cartera de la señora y del aparato celular de la víctima. A partir del relato de la mujer, pareja sentimental de la víctima fatal, ¿en qué circunstancias este hombre perdió la vida? Bueno, ellos estaban descansando en su dormitorio, en la vivienda, ¿verdad? Y en un momento dado se percataron de que la casa quedó sin energía eléctrica. En ese momento es violentado la puerta principal e ingresa a su dormitorio, lo mismo en la cual estaban descansando, un sujeto que automáticamente realizó disparos de arma de fuego, de cuyas consecuencias impactó en la humanidad de la víctima. Él cayó y ahí empezó a manifestar que era un asalto y que quería el dinero que se encontraba en la casa. De igual forma realizó varios disparos, en la cual también impactó en el cuerpo de la víctima, en el brazo y en la parte de la axila, al lado derecho. Entonces eso lo originó, esas heridas originó, en la cual posteriormente fue trasladado al hospital, en la cual se produjo su deceso. Tenía una vida por delante y mucho que dar. Hablamos de un ingeniero industrial que terminó de esta manera. Azotado por la inseguridad, acabaron con su vida con la intención de llevar dinero producto de la venta de su camioneta, pero finalmente solo se llevaron 600.000 guaraníes que estaban en la cartera de su esposa y un aparato celular. Una historia que conmociona a todo Coronel Oviedo. Signos de alarma: cambio brusco de conducta, aislamiento social, absentismo laboral. ¿Qué pasa con los padres? No creen. O sea, no, ¿qué va a hacer? No, y le retan. Entonces es importante buscar ayuda de un especialista y buscar una contención en un grupo primario de apoyo. Y como si no faltaran problemas en el Hospital Regional de Concepción, también se le suma un corte de energía eléctrica. Mariano, contanos. Hola, Amalia. Corte de energía eléctrica y encima el generador que también estaba descompuesto. Una serie de dificultades que tienen que soportar los usuarios, también por supuesto el plantel médico, y desde la dirección explican que han realizado ya diferentes reclamos. ¿Qué pasa si va una persona ya muy adulta, un adulto mayor, a buscar atención médica? Sí. Él necesita movilizarse en silla de ruedas, pero la silla de ruedas no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Qué dicen los médicos? Explican que ellos tienen unas cuantas, o sea, tienen 3 sillas de ruedas específicamente, pero esta, mira, no tiene, o sea, tiene la rueda de un lado, del Sí. otro lado está chueco, se mueve todo, y es el que está al servicio de la gente. O sea que hay una silla de ruedas para el Hospital Regional de Concepción. Sí, una es la que está descompuesta, ¿verdad? La que veíamos. Después hay otras 2, porque son 3 en total, Amalia, Sí. para la precisión, pero que ya están de viejas, ya están todas golpeadas, y mira, ni siquiera se da la vuelta a la rueda. No sé si distinguís Sí, que no sí. se da la vuelta a la rueda. Hablaba una de las usuarias justamente haciendo referencia a todas las penurias que les toca soportar para acceder a la atención médica. Cuentan, por ejemplo, que llegan muy temprano, hay que ir horas antes para sacar un turno. ¿Sabes qué hacen? Sí. Colocan las botellitas. Las botellitas, ¿sí? Para poder guardar su lugar, porque no hay tampoco personal las Y es 24 un lugar horas. ahí al aire libre o por lo menos bajo techo, Tienen con que aire esperar acondicionado y demás. afuera. No, hay otra. Vamos a escuchar justamente lo que decían en su denuncia. Y hay que poner una piedra, porque si no viene la otra gente y ya se mete ya. Poner una piedra y después te sentás y a esperar un ratito hasta que se abre la puerta. ¿Qué hora tiene que llegar para...? Y a partir de las 5 ya tiene que venir ya, porque ya hay mucha gente ya. Está esperando todo. Todo ponen piedra, pone llave, pone su cartera, lo que trae, así, todo pone para esperar. No, es la primera vez que... Siempre lo es así. Siempre se hace. Siempre es así. Siempre.
¿Qué hora empieza a dar los números? Y a partir de las 6 ya empieza ya. Mientras que limpia, pero te atiende bien. Te atiende bien ahí. Pero vos venís a las 5 y encontrás larga fila. Sí, tenés que formar fila. Porque hay muchas, algunas veces hasta la calle sale la fila. Le tratan mal a la persona. Si no te voy yo a la farmacia, así lo te trata. No tienes que hacer así. Algo o agradar a la persona. Porque sí, ella que vive ambiente, nosotros nomás también. Pero, y ya que. ¿No saben el nombre? No sé un poco. Es una señora muy desagradable. Eso es lo que le pedimos al nuevo director, a ver si pone una persona que es más agradable. Imagínense, a la larga espera, lo que decía esta señora, se suma el maltrato de los empleados, de los funcionarios. Todos tenemos problemas, pero nadie tiene por qué rematar en contra de estos pacientes que ya llegan con problemas de salud recargados como para recibir esta pésima atención. Paraguay va a estar mejor. ¿Cuándo vamos a estar mejor? Es la pregunta que también nos hacemos. Queremos que nos reporten al 8530-3000 cómo está el hospital de tu ciudad. ¿Cómo ves los centros familiares? ¿En qué situación se encuentran? Somos el noticiero de los paraguayos, llegamos a todas partes. Entonces vamos a ir mostrando esto también, Mariano, diariamente con el compromiso de siempre, de ir mejorando la calidad de los paraguayos y de ir visibilizando por sobre todas las cosas. Y vos, Amalia, que lo de soportar luego el edificio que está malo, sí, ¿verdad? Las horas de espera para que te atiendan y que otra vez te atiendan de manera desagradable. Sí. El tema de la energía eléctrica fue una cuestión que se dio en estos días, nomás de intenso calor justamente. Se cortó de repente el suministro en todo el hospital, una mitad tomada por la generador, sí, y el generador nunca reaccionaba porque estaba ya con problemas. Vamos a escuchar justamente lo que explicaba el director Mario Pérez sobre las diferentes situaciones que se tienen y la promesa, al menos de su parte, de gestionar esto. Es una forma de organización que obviamente toman los usuarios, ¿verdad? Para tratar justamente de ir organizándose también, ¿verdad? Como bien sabemos, nosotros en el hospital en sí, desde las 6 de la mañana obviamente el fichero ya está funcionante, ¿verdad? Generalmente una vez cuando llega más temprano la gente empiezan a organizarse en esa foto que está recorriendo, obviamente era antes de las 6 de la mañana, ¿verdad? En donde los personales todavía no habían habilitado el ingreso, ¿verdad? Por eso es que se habían organizado, ¿verdad? No parte desde la organización del hospital como tal, ¿verdad? Silla con ruedas, pero prácticamente que no funciona. Sí, esa es una silla de ruedas justamente que obviamente tenemos 3 sillas de ruedas aquí en el Departamento de Salud Pública, ¿verdad? Esa es una de ellas, ¿verdad? Que justamente como vemos, una de que no es del servicio, ¿verdad? Después las otras 3 sí están dentro del hospital, ¿verdad? Entonces, dentro de las necesidades propias, cuando quieran podemos acceder a los documentos de las solicitudes que nosotros venimos haciendo, ¿verdad? Ayer en horas de la tarde el hospital quedó sin energía eléctrica, doctor. El día de ayer tuvimos por el intenso calor que como estamos nosotros viviendo, eso afectó también a nuestro generador, ¿verdad? Nuestro generador de energía que tuvo un desperfecto mecánico muy grave, por cierto, ¿verdad? Que hizo que también no pueda trabajar, ¿verdad? Entonces eso también afectó a una de las terminales que llega desde los cables de alta tensión de la ANDE a nuestro transformador, ¿verdad? Y hay que ver en el Ministerio de Salud, en el cajón de quién quedaron archivadas, empolvadas, esas solicitudes que ya marcaba el director que fueron enviadas desde hace un buen tiempo. Hace un buen tiempo y hay que tener en cuenta, ¿verdad? Al ser un hospital regional, el de Concepción, viene gente de diferentes comunidades, sí, que tienen que hacer ya luego viajes de horas también para llegar hasta ese sitio, buscar a un profesional y después tener que soportar esto. ¿Veían ustedes las sillas, por ejemplo, Amalia? Esas sillas todas chuecas, todas rotas. Algunos podrían decir incluso que, bueno, hay una responsabilidad compartida por el usuario que también debería cuidar, pero creo que a la vista está el estado en que se encuentra este hospital, muy golpeado por administraciones que probablemente no hicieron las cosas en forma también. Ojo, y que se vienen las altas temperaturas, también lo que tiene que ver con los cortes de energía eléctrica, que ojalá que la ANDE pueda responder en tiempo y forma, y ese generador que hay que también hacerlo mantenimiento. Hay que hacerlo funcionar nuevamente y nosotros queremos que la gente aproveche este espacio, ¿verdad? Que nos avisen cómo está su situación en su comunidad, ir reportando y tener una especie de mapeo, saber un poco cómo está el aspecto sanitario también en el país. Solemos hacer el recorrido, recordarán ustedes, con las
las escuelas, Sí. para ver cómo están las escuelas. Ahora queremos hacer el mismo ejercicio con el lado sanitario en estos tiempos donde justamente vamos a tener altas temperaturas, problemas de presión de la gente, se vienen complicaciones propias de la temporada del año, así que estamos aquí atentos y ustedes pueden hacer sus reportes para que podamos aquí también compartir con las autoridades. Gracias, Mariana. Cambiamos de tema y hablamos ahora de este tema de terror realmente, el momento, las situaciones, pero por sobre todo la violencia sufrida por una joven. Ustedes ven inmediaciones del barrio San Antonio, cerca de lo que anteriormente funcionaba como el hospital de clínicas, la vieja estructura del hospital de clínicas, una zona realmente insegura bajo el azote, lamentablemente, de chicos que están en estado de adicción. ¿Qué le hicieron a esta chica? La molieron a ladrillazos y a martillazos. Hizo la denuncia. Mi vecino se llama Fabián, el apellido no sé exactamente. El problema ocurrió porque ya veníamos denunciando, pero la comisaría no hacía nada porque supuestamente él es un loco. No vimos medicación, o sea, no tenemos papeles de eso, pero solía fumar en marihuana. Y nosotros vivimos, también hay chicos en el lugar donde vivimos, y veníamos quejándonos de eso y él siempre actuaba de una forma violenta. El día de hoy yo empecé a limpiar enfrente de mi pieza, yo le habría dado a su mamá una partecita de una pieza que le pertenecía a mi familia, o sea, a mi mamá que antes vivía también ahí conmigo, y le di para que ponga su cama. Lo que sí que la señora ya no vive ahí, la abandonó. Una discusión ahí que tuvimos, él le quiso pegar a mi vecina, ya de edad. Entonces yo me puse enfrente de él, le agarró un ladrillo y automáticamente ya me pegó con el ladrillo por el frente de por mi frente, y yo me mareé ahí, entonces me di la vuelta y como que me fui hacia atrás, y cuando yo me fui hacia atrás me volvió a dar otro con el ladrillo por la cabeza. Ahí ya salí directamente a la calle y pedí ayuda a los vecinos y a todos los que pasaban. Y cuando ya yo vine acá a Trauma, me trajeron en la patrullera, me comentaron de que también mi hermano fue a reclamarle también, pero a mi hermano con un martillo, dicen, y a uno de los hijos de mi vecina que también quiso agredir, y al perro de mi vecina, dicen que también la apuñaló. Hace un año que me diagnosticaron el cáncer de mama. Cuando llegué del hospital, llegué a mi casa y comencé a hablar con la Virgencita. El momento que me dijo, Paulina, tu resultado de cirugía, desapareció tu cáncer. Gracias a Dios y la Virgencita, mucho que agradecer. La fe que mueve montañas, Paulina Núñez es una consumada católica, llegó hasta la Basílica de Caacupé para agradecer un verdadero milagro. Veamos qué es lo que hizo la Virgen por ella. Hace un año que me diagnosticaron el cáncer de mama. Cuando llegué del hospital, llegué a mi casa y comencé a hablar con la Virgencita. El momento que me dijo, Paulina, tu resultado de cirugía, desapareció tu cáncer. Gracias a Dios y la Virgencita, mucho que agradecer. Paulina, la vida entera es un caminar sin fin, pero esta vez estás caminando para agradecer por la vida. Sí, así es. Hay mucho que agradecer, Paulina. Mucho. Gracias a Dios y la Virgencita, mucho que agradecer. Entonces, por ese motivo, hoy hice este tiempo casi como me comprometí a ella, que tanto le pedí, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios y la Virgen, ahora estoy cumpliendo mi promesa con ella, así como cumplió ella conmigo. Quiero que me cuentes, por favor, de dónde estás viniendo, Paulina. Y
soy ya casi María Auxiliadora. Estoy viniendo. Salimos las 8:40 más o menos. Hace un año que me diagnosticaron el cáncer de mama. Y nada, ahí cuando me dijeron mi oncólogo, mi mastóloga, que yo tenía que hacer quimioterapia. Sí. Bueno, ese día, me acuerdo demasiado bien, el 28 de octubre, vine a mi casa cuando llegué del hospital. Llegué a mi casa y comencé a hablar con la Virgencita. Este es un momento, me imagino, muy difícil, no solamente para vos como persona, sino también para toda la familia, sí. Paulina, ¿sí? ¿Cómo reaccionaron ellos? Y no fue fácil, sinceramente no fue fácil porque tengo a mi madre que tiene ya casi 85 años. Se pueden imaginar cómo habrá reaccionado. Sí, toda mi familia, ¿verdad? Que por ahí en el momento ellos no me demostraron enfrente de mí, ¿verdad? Pero fueron fuertes, sí. También. Y especialmente acá mi hermana, ella es la del última que caminó al lado mío hasta hoy. El 12 de abril fue mi cirugía y casi en 2 meses me llegó mi resultado de cirugía. Cuando vi a mi oncólogo sonriendo, como el doctor Bozano, que le agradezco también infinitamente, mi doctor espectacular que siempre me tuvo paciencia, ¿verdad? Y mi mastóloga Cecilia Garcete, quien me hizo la cirugía. Y bueno, el momento que me dijo, Paulina, tu resultado de cirugía, desapareció tu cáncer. Ese fue el momento que yo dije, bueno, la Virgencita, gracias. ¿Escuchó? Sí, escuchó. Paulina, estás a menos de 6 kilómetros de cumplir tu promesa. ¿Qué tal estás? Muy bien, sí. Sí, súper bien me siento. Una arribada que de repente a algunos les cuesta mucho. Me supongo que sí también te costó cuando conociste de la noticia, Paulina. Sí, pensé, pero mi fe era tan grande que sin sentir esa arribada ya estoy acá casi a punto de llegar. ¿Cuál fue tu petición? ¿Qué le dijiste, Paulina? Y lo único que le pedí que yo sabía el proceso que me esperaba viendo tantas personas, mujeres, ¿verdad? Que en esa sala de quimioterapia, que sentada ahí esperando con una esperanza en un 15 días de vuelta en otro quimio. Entonces ahí fue que le dije a la Virgen, ¿verdad? Que yo sea distinta a las otros pacientes, que yo lo único que quería era terminar mi quimio, operarme y curar. En ese momento yo por ahí estaba preparada no sé, pero no me dio nada de emoción, ni de llorar, ni nada. ¿No tuviste una reacción? Nada en ese momento. Pero después, cuando yo comencé a hacer quimio y ver las otras personas, muchas mujeres haciendo radioterapia, 25 sesiones, 15 sesiones, ahí comencé a querer decaer un poco. Y como ver a mi hermana, la que me acompaña, Jorgelina, ella es mi menor, y ella de lejos vino ahora para hacer esta caminata conmigo. Y me dicen, no te vayas a preocupar. Vamos, y arrastrada de las manos me dice, hasta donde podemos. Y vamos a salir de esto, me dice. Te quedan menos de 6 kilómetros, Paulina. ¿Qué pensás? Y ya a punto de llegar y cumplir a la Virgencita lo que le prometí, así como ella cumplió conmigo, también ya no veo ya ese altar llegar junto a ella. ¿Estás feliz, Paulina? Feliz, muy contenta. Paulina, llegaste a tu objetivo. Así es. ¿Estás contenta? Súper contenta, emocionada. Sigo emocionada.
¿Qué pensaste, Paulina, en el momento en el que te dijeron, acá termina, acá se terminó la enfermedad, desapareció? ¿Qué pensaste en ese momento? Y en ese momento lo único que me vino en la cabeza, que en el momento que me arrodillé y le pedí eso. Cuando mi oncólogo me dijo, desapareció, no necesitamos una radioterapia. Ahí lo único que me vino en la cabeza es el momento cuando yo hablé con la Virgen Cacupé. Sí. Eso solo, nada otras cosas. Milagro. Lo único que milagro de ella. Una palabra que, como digo yo, la fe mueve montañas. Si uno tiene fe, se puede. Yo creo que, como yo hice, sostenerme por el manto de nuestra madre, todo se puede. Y le aliento a todas esas mujeres que, como digo y repito, que cada 15 días se sientan en esa silla de quimio del hospital, que todo se puede, porque yo llegué a eso. El Camino de la Esperanza trajo a Paulina Núñez hasta el Templo de la Virgen de los Milagros de Caacupé a cumplir su promesa. Y hoy ella se convierte en una voz de esperanza para un montón de mujeres que pasan por la misma situación. Y un testimonio realmente esperanzador en el canal de los paraguayos en su aniversario 58 precisamente. Así es que este tipo de historias ustedes nos hacen llegar y por supuesto compartimos con los televidentes. Cambiamos de tema, tenemos que hablar ahora a continuación de una realidad que nos golpea y nos interpela como sociedad. Las cifras son realmente preocupantes, estamos hablando de la salud mental y sobre todo los últimos casos de suicidio que se han dado en nuestro país. Hay que decir de que entre sábado, domingo y ayer lunes, 16 hechos de suicidio que ha reportado la Policía Nacional. Este número que sin dudas nos tiene que llamar bastante la atención como sociedad, a las autoridades también, a la ciudadanía en general. ¿Qué estamos haciendo para buscar prevenir los hechos de suicidio que afectan a preadolescentes, a jóvenes, a adultos e incluso a adultos mayores? Rescatamos el testimonio de una persona que hace 31 años, él admitió haber intentado quitarse la vida en una situación impulsiva, decía Luis Guillén, que estuvo como invitado también en un programa en C9N, tuvo secuelas, perdió la visión y tuvo que seguir un acompañamiento psicológico a tal punto que él mismo se involucró en su problemática y se convirtió él en psicólogo. Conocemos la historia y luego ya hablamos con nuestros entrevistados. Todo lo mío es por impulso. Es cuestión de que hay un suceso precipitante y ahí tomé la decisión de acabar con mi vida. No es que yo tuve un estado temporal donde analicé, estudié las maneras, el método, hacerlo utilizado, nada. Eso sí, escribí carta de despedida, que está entre los indicadores, doné los bienes que eran míos, cosas personales, y posteriormente tomé la decisión y lo hice. ¿Ya? Y las personas que pasan con los padres no creen. Entonces, no, ¿qué va a hacer? No, y le retan. Hay que tener empatía y demostrarle, más a los adolescentes, ¿verdad? Pero a todo en general, que se le comprende, se le va a ayudar y que lo que está expresando es importante para los familiares, ¿verdad? Para el padre, quien la asista en ese momento. Al principio no, al principio estaba asaltada nuevamente. Durante 6 meses tuve deseo de morir, porque era acostumbrarme a ser ciego. Ahora, cuando pasó los 6 meses, me senté y hablé con mi mamá en ese momento y le dije, bueno, ¿hay o no una posibilidad de recuperar la vista? Me dijo, por ahora no. Y ahí yo tomé la decisión y dije, bueno, listo, para el año que viene, ve a escuela de ciego, todas esas cosas y comencemos de nuevo. Y ahí vino mi proceso de recuperación, de readaptación. No, pues estaba readaptado, o sea, ya estaba adaptado. Yo tenía mi vida normal como si fuera como antes cuando veía. Pero ahí yo tomé la decisión de no hacer un segundo intento.
Queremos hablar de todas las aristas de este tema, es por eso que ya tenemos invitados aquí en piso. Está con nosotros el doctor Aldo Castiglioni, él es psiquiatra, y también el licenciado en psicología y magíster en neuropsicología, Daniel Ashihara. Gracias por acompañarnos aquí en los estudios del SNT, y nos preocupa y mucho el aumento que ya mencionaba mi compañero, y el doctor me decía, el 2021 fue el año más crítico en cuanto a suicidios, y buscando un poco tenemos 521 casos en el 2021, y este 2023 no deja de sorprendernos, doctor. Asimismo, se ve un aumento sostenido en el número de la cantidad de suicidios en los últimos 10 años. Sí. Y esto es algo preocupante y tenemos realmente que desarrollar e implementar políticas de prevención. Ahora con la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental en noviembre del año pasado, se da un inicio a un proceso de reforma en la prestación de servicios de salud mental que va a ser muy importante. Me pareció muy importante el testimonio que presentó esta persona que tuvo un intento suicida o que tuvo una crisis suicida. Él comentó que él no presentaba un estado, y es importante saber que no necesariamente uno intenta el suicidio o piensa el suicidio porque tiene un trastorno mental. Sí. Tener un trastorno mental es un factor de riesgo, de riesgo, pero no es necesario. Muchas personas pueden no estar cursando un trastorno mental y estar considerando el suicidio. Por situaciones que te llevan a eso. Exactamente, hay dos factores principales: los recursos personales y las demandas del medio. ¿Qué significa esto? Recursos personales son mis habilidades psicológicas para afrontar las demandas del medio. Sí. Por ejemplo, mi capacidad de tolerar el malestar, de regular las emociones, de resolver los problemas, de relacionarme adecuadamente con los demás. Y luego están las demandas del medio, o sea, las adversidades de la vida, los problemas que ponen a prueba estos recursos. Generalmente la crisis suicida se presenta cuando las demandas del medio superan nuestros recursos personales. Si yo no tengo suficientes habilidades psicológicas para, por ejemplo, resolver los problemas, entonces situaciones adversas que visto desde afuera a lo mejor no parecen algo que lleve al suicidio, a mí me hace pensar en el suicidio. O puede pasar que yo tengo buenos recursos psicológicos para construir una vida funcional, pero se presentan situaciones extremas, como por ejemplo una secuela de discapacidad, como por ejemplo quedarse ciego, como por ejemplo tener una pérdida reciente significativa, algún familiar cercano muy importante y demás, pueden hacer que yo esté contemplando esto como una opción. Ahora, Daniel, en tu caso, que tratas permanentemente o principalmente con jóvenes, ya sea en tu consultorio o en la misma universidad, ¿ha aumentado también la cifra, sobre todo de jóvenes que o han intentado o han concretado realmente este desenlace? Totalmente, la cantidad se ve, como estaba diciendo el doctor, de una manera sostenida en cuanto a lo que es la prevalencia dentro del rango etario que nosotros vamos a encontrar. Vamos a estar viendo mayoritariamente dentro de los 15 a los 29 años. Sin embargo, estas ideaciones, los pensamientos pueden estar apareciendo muchísimo antes, ya desde los 10, 11 años. Pueden estar presentándose este tipo de pensamientos. Es importante recalcar que dentro de una conducta, dentro de una ideación suicida, estamos hablando de una distorsión cognitiva, porque de repente hay veces que lo afrontamos como si fuese un acto de valentía, un acto de cobardía, y realmente no guarda ninguna relación con ninguna de esas situaciones, sino que al presentarse una distorsión cognitiva, la persona orienta a un estado fútil, a un estado de inutilidad tan extrema que siente que no puede abordar la situación que le sobreviene. En cuanto a los adolescentes, es importante hacer un contraste con respecto al pensamiento general que tenemos en la población. Normalmente pensamos por los adolescentes que son justamente los que adolecen o los que nos hacen sufrir, y eso es un error etimológico. Adolescente tiene que ver con ad olocere, aquel que está creciendo, aquel que está buscando, o sea, aquel que está encontrando su camino, y como tal va a ser un proceso desafiante, va a ser un proceso de tropiezos, un proceso dificultoso, pero que necesita mucho apoyo. No podemos comparar lo que eran las generaciones anteriores con las actuales. De repente frases como, pero yo a tu edad realizaba esto, pero yo... Bueno, esas comparaciones. Pero ¿cómo no vas a poder con esta situación? O incluso de repente, pero no es para tanto, ¿por qué te altera tanto? ¿Por qué llegas a esa situación en donde lo que hacemos es o contrastar el pensamiento que tiene de una manera muy, muy agresiva, de una manera muy... de una confrontación
confrontación muy directa, en donde no damos justamente oportunidad a que este adolescente pueda expresarse y por otro lado adoptar, que sería lo correcto, ¿verdad?, una actitud de escucha activa, en donde yo pueda permitirle a ese adolescente expresarme lo que está sintiendo en ese momento con sus palabras y poder validar la emoción que está representando. Y buscar ayuda. Totalmente. Tal vez para mí, de repente, como papá, como hermano, como tío, puede aparentar que la situación no es tanto porque yo tengo más recursos para poder solucionar esa situación, pero definitivamente es importante dentro de la empatía poder ubicar cuáles son los recursos que está teniendo ese adolescente que tuvo una apertura. Y como también decía el material que estuvieron presentando, es importante que los padres, los abuelos, los tíos entiendan que esto no es un hacerse, no es un querer llamar la atención, no es un estilo de manipulación como tal, cuando hablamos de lo que es una ideación suicida como tal, sino que al contrario es un llamado de auxilio de ese adolescente que no está encontrando la manera de confrontar la situación. Entonces, súper bien, se comprende, pero ¿cuáles serían los síntomas que tendrían que llamarnos la atención? Porque partimos de la premisa del famoso no pensé que iba a hacer y se queda con eso, incluso con un sentimiento de culpa. Tanto pudimos ayudarlo, pero es probable que no pudimos captar en qué momento se dio ese disparo en su mente para que asuma una medida tan drástica. Bien, los cambios conductuales, los cambios comportamentales son los que más nos tienen que llamar la atención cuando de repente anteriormente disfrutaba de ciertas actividades y ahora mismo ya no lo está disfrutando. Si, por ejemplo, su comida favorita, que siempre le gustaba, yo le presento ahora y me dice, no lo quiero, o de repente actividades que estuvo realizando de repente frecuentemente, en donde socializaba y se divertía, de repente ahora comienza a presentar un aislamiento, cuando de repente tiene cambios conductuales drásticos en cuanto a la afectividad, que de la nada viene y te abraza o te dice algún tipo cuando no era su estilo de conducta habitual, y dentro de eso también como tal la manifestación directa, ¿verdad? Quisiera trascender, quisiera morir, quisiera pasar a otro estadio, o tengo este pensamiento. Esas son las situaciones que tengo que tomar en cuenta como signos de riesgo. Licenciado, ahí que mencionas eso, cuando la gente dice no, cuando manifiesta que se quiere suicidar o que se quiere matar es porque no lo va a hacer, que no va a tener la valentía de hacerlo. Error. Eso es un error. Eso es un error totalmente. Realmente las estadísticas nos orientan a que de 10 personas que lo manifiestan, 8 es muy probablemente que lo cometan. Entonces, al contrario, es un signo de riesgo, es un signo que hay que atender, algo que hay que evaluar también dentro de esta situación cuando un adolescente tiene una apertura con otro adolescente, sí, o de repente con algún familiar con que tienen confianza. Algo que puede también presentarse es, pero no le cuentes a mamá, pero no le cuentes, sí, a papá, pero no le cuentes o incluso de repente con docentes en la escuela. Es muy importante poder orientar, y dentro de esto tenemos que romper el estigma, el pensamiento de lo que abarca lo que es la salud mental, tanto desde el área psiquiátrica como tanto desde el área psicológica. Realmente la evidencia de que podemos acercarnos a un buen término es la multidisciplinariedad. Necesitamos tanto la farmacoterapia, necesitamos tanto la psicoterapia, y es algo que tenemos que romper. Entonces, cuando un adolescente o incluso otra persona adulta llega a manifestar, ¿verdad?, pero no le cuentes, o que quede entre nosotros, es importante poder expresar: tengo la intención de ayudarte, no tengo los recursos, busquemos los recursos. Cuando yo puedo romper esa distorsión cognitiva de la que hablaba al principio, en la distorsión cognitiva lo que pasa es que yo emito un juicio erróneo con una excesiva exigencia hacia mi persona o hacia los demás. O sea, yo exijo mucho de mí, yo tengo que poder, o la sociedad debería poder adecuarse a situaciones que yo solicito, y cuando eso no sucede, entonces caigo en una desesperanza de no tiene sentido de que me marquen más objetivos. Cuando accedemos justamente a una atención profesional es que podemos romper esa situación. ¿Y en qué momento se instaló en este inconsciente popular que no tenemos que hablar de suicidio? Especialmente nosotros veníamos como que encorsetados en los medios de comunicación, porque pues, se partía probablemente de una falsa premisa que virtualmente podríamos estar impulsando a aquella persona que estaba en la duda. Ustedes que son profesionales, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque estamos desesperados
desesperados por los números que disparan. Claro, ¿cuál debería ser el abordaje? Justamente el los doctor medios. Mencionaba fuera del aire que tiene un libro incluso con respecto a ese tema, doctor. Se llama El suicidio y los medios de comunicación. Hay un fenómeno con relación a la conducta suicida que se llama efecto Werther, o fenómeno de imitación con relación a la conducta suicida, que básicamente consiste en un fenómeno de modelado, que un suicidio sirve de modelo para sucesivos suicidios, ¿verdad? Esto se vio con muchos estudios que demostraron que cuando en un diario se publica una noticia referente al suicidio, ya sea en la tapa o en la contratapa, aumenta de manera significativa la cantidad de suicidios en el mes posterior. También se vio esto con el manejo con la difusión a través de redes sociales y demás. Y es importante manejar esto porque la evidencia nos dice también lo que sí hay que hacer. Sí. No es peligroso publicar mal y también está mal no publicar. Claro. Esto es un tema del que hay que hablar. Lo importante es el cómo. Y hay ciertas estrategias que fueron puestas a prueba y que favorecen la prevención del suicidio, maneras de hablar del suicidio. ¿Cuáles son las principales? Las principales recomendaciones internacionales son no publicar noticias referentes al suicidio en la tapa ni en la contratapa, no mostrar fotos ni videos de un suicidio, no mostrar fotos de notas suicidas, no hay que dar justificaciones simplistas a un suicidio como por ejemplo se suicidó porque le dejó su esposo o su esposa o perdió su trabajo. No se debe mostrar solamente cualidades positivas de la persona que se suicidó, no se puede mostrar solamente sus virtudes, sino también hablar de los factores que probablemente contribuyeron para el suicidio, como la presencia de trastornos mentales sin tratamiento o consumo problemático de sustancias. Y siempre que se da una noticia referente al suicidio, tiene que haber una información de un lugar o alguna forma de obtener ayuda, siempre. Sí. Si nosotros vamos a informar que hubo tantos suicidios en el fin de semana, esa ya es una noticia referente al suicidio y tiene que haber un lugar. Si se siente vulnerable, puede acudir a tal lugar. Esto es sumamente importante y hay algo interesante que se dio con una serie muy difundida y que rompió récord en su época, que es 13 razones por qué, que estaba a través de la plataforma Netflix, y que cuando salió la primera temporada, esta serie trataba de una chica que se quitó la vida y se mostraba explícitamente su suicidio y también las justificaciones de por qué ella lo hizo, y muchas sociedades científicas e instituciones saltaron en contra de la producción de la serie y dieron ciertas recomendaciones que fueron tomadas por la producción a partir de la segunda temporada, y los que vieron la serie se habrán dado cuenta que hubo ciertos cambios. A partir de la segunda temporada, al inicio y al final de cada capítulo, salían hablando los actores de la serie, comentando que era una serie de ficción, y siempre mostraba una forma, un lugar a la cual se podía acudir en el caso de sentirse vulnerable. En Paraguay, sí, hay lugares donde acudir, donde nos van a atender, donde vamos a poder recibir esa contención, claro. Sí hay lugares, están los lugares del sistema público y del sistema privado. Esto se tiene que mejorar. La situación de la prestación de servicios de salud mental en Paraguay es muy precaria. Hay buen pronóstico con este tema de la reforma de la salud mental comunitaria y la promulgación de la ley de salud mental. Ojalá que esto se pueda implementar y que podamos mejorar el acceso. Hay un proyecto que tiene que ver con una línea de atención al suicidio a las 24 horas, que ya se está trabajando desde el 2021 y que ojalá dentro de poco también se pueda implementar. Se hablaba ya de la ley del año 2018, estamos en el 2023, todavía no se implementa esa línea de 3 dígitos. O sea que de última 911 entonces, doctor. Sí, también se puede llamar, se pueden llamar a la línea de emergencia. O sea que actualmente no hay un número donde yo llame y me atienda un psicólogo o un psiquiatra. No hay. Eso es lo que se debería implementar. Se debería. ¿Y en cuánto tiempo crees que eso se pueda dar, doctor? Y ojalá que lo más rápido posible. ¿Cuál es la instancia que debe definir eso, doctor Castiglioni? Esta es la instancia que debe definir el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud como es el rector. Como ente rector. Sí. Y a través de CONATEL, en fin, hay formas. Claro. Pero lastimosamente eso está en el olvido. Repito, es una ley del año 2018 de prevención y atención a personas en riesgo de suicidio, dice el acápite de la norma, pero quedó allí. Pero quedó en las buenas intenciones. Lo que sí queremos decir y queremos insistir es que todo tiene una solución en esta vida. Quizás sea una frase muy gastada ya, pero es realmente así. La muerte es lo único que no tiene solución y no es el camino para las personas que pueden realmente salir adelante. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los estudios del SNT. Muchas gracias por la invitación. Ayer en horas de la tarde, en Pedro Juan Caballero, Teresa de Jesús Ayala, esta mujer a quien la vemos en imágenes, estacionó su vehículo y estaba hablando por teléfono con alguien. Según cuentan, estaba esperando que le trajeran dinero para su hijo.
para comprar medicamentos para su hijo. Pero ¿qué pasa? En un momento dado, este vehículo se acerca. Descienden dos hombres y la toman a la fuerza, la obligan a abordar este vehículo. Por lo menos 3 personas habían allí adentro, eso es al menos lo que deducen los investigadores. Esto se dio ahí en la línea fronteriza y luego desaparecen. Pasaron las horas, la policía empezó a realizar una búsqueda de esta mujer de 34 años hasta que finalmente en horas de la noche ya en la zona de Villa San Pedro ella fue abandonada. Tenía golpes en la zona del rostro, de la cabeza, la ropa que llevaba puesta estaba manchada de sangre. La policía menciona que ella estaba muy choqueada al momento en que la encontraron porque ella fue abandonada prácticamente allí. Es por esa razón que todavía no se tiene detalles del trasfondo de lo que pudo haber sido este episodio que se generó ayer en la capital de la Mambay. Esto es lo que decían los investigadores luego de la liberación de la mujer. Fue dejar la señora Teresa Jesús Ayala por las personas que le llevaron en horas de la tarde. ¿Qué había sucedido, comisario? ¿Qué manifestó ella? Ella ahora está en una situación de shock, ¿verdad? Está siendo atendida en el centro residencial. Una vez que ella pueda hablar mejor con nosotros, estaríamos conversando y obteniendo varios datos, así mismo como cotejar algunas informaciones que ella se recabó durante ella desapareció. Ella estaba hablando por teléfono, se puede observar en el circuito cerrado. Sí, así mismo, según algunas informaciones de que ella llegó al lugar asustándose con una persona, a retirar un cierto monto de dinero para su hijo. Esa es la información que se manejó en el primer momento. Ahora, una vez que podamos conversar con ella, cuando esté un poquito más tranquila, podremos obtener mayores informaciones referentes a ella físicamente. Que está bien, solamente tiene algunos golpes, cortes en la cabeza, en el labio superior como parte de la pierna. ¿Pero cuál sería el motivo mencionó ella? No, hasta el momento ya está tratando de recuperar, está un poco en shock, a modo que todavía no puede manifestar lo sucedido. ¿El dinero ella tenía consigo, comisario, al momento cuando le llevaron? No, según había manifestado a la casa donde llegó, la casa de un comadre, de que ella se había encontrado con una persona a modo de obtener un poco de dinero referente para su hijo. ¿El teléfono que ella tenía en su mano se recuperó nuevamente o ese teléfono lo llevaron los? No, hasta el momento ya no pudo precisar si el teléfono quedó dentro del vehículo de sus captores como tiraron. Del lugar donde la llevaron agentes de criminalística buscaron algunos indicios y por otra parte el teléfono celular que ella usaba no fue localizado. No se sabe si es que cayó dentro de este vehículo negro o las personas que la llevaron terminaron arrojando en algún lugar.